カート5の歌と演奏をお楽しみください。Soy Bernardo Sánchez, escritor y profesor de la Universidad Popular, donde imparto algunas asignaturas que tienen que ver con el cine. Cuando digo que soy escritor y que soy profesor, siempre me sobrecojo un poco, son palabras mayores lo de ser escritor y ser profesor. Estamos iba a decir en la semana del libro, que es lo que hubiéramos esperado todos, estar en la semana del libro. Pero yo creo que estamos en las semanas del libro, estamos en los 2 meses, haremos prácticamente del libro. Pocas veces nuestros días y parte de nuestras noches lo han sido más del libro. Pocas veces hemos necesitado más de su asistencia, de su compañía, de su auxilio, de su consuelo, de sus lecciones, que en estos días que estamos pasando de confinamiento. La literatura y la lectura es una forma benéfica también de confinamiento, cerrarse con el objeto del libro, cerrarse con su artefacto, cerrarse dentro de esa cuenca que se abre en cada libro, cada vez que abrimos sus páginas. Cuántas horas y días en total de nuestra vida las pasamos confinados dentro del libro, dentro de sus historias, dentro de la música de sus palabras, dentro de las ideas de sus personajes. Somos parte de los libros y los libros también son parte de nosotros, forman parte de esas actividades y refugios con los que nos encerramos, a los cuales también pertenece la música, pertenece el arte, el cine, y nos refugiamos en ellos porque son una proyección de nosotros, porque formamos parte de la misma caja, del mismo cubo. Los libros, la música, las películas, por insistir, el arte, la plástica, no son adornos, no son aderezo, no son complementos prescindibles, sino que amueblan nuestra vida y nuestra cabeza. Os he dicho que era escritor, bueno, lo soy materialmente, al menos escribo mucho y con mucha frecuencia, continuamente, para varios destinos y para varios objetivos, nunca opuestos entre sí, pero sí distintos de formato y muy distintos de soporte también. Escribo y he escrito narrativa, he escrito teatro, he escrito guiones de cine, artículos, dentro de lo que podemos llamar la ficción, pero también ocupo mucha parte de mi escritura con artículos, esos que se llaman así como de investigación o de ensayo, sobre también asuntos cinematográficos, teatrales o literarios. Aunque me sucede cada vez más que no hago compartimentos estancos entre las formas de pensar y de materializar estos textos. Me sorprendo pensando en muchas ocasiones que cuando escribo un ensayo, un artículo largo de investigación sobre un aspecto académico incluso, lo trato como si fuera una pieza de ficción. Tengo que encontrar una idea, un título, ese artículo tiene que tener picos de interés, picos de emoción, tiene también que tener parte de mí, sobre todo, aunque sea un artículo de investigación, un artículo en el que igual hago un trabajo sobre un director, sobre un guionista, sobre una película, eso que escribo también me tiene que recoger a mí, también me tiene que explicar a mí, también tiene que hablar de mí, en definitiva, y eso lo noto. Con lo cual, prácticamente escribo todo en el mismo campo, lo cual a veces también me crea problemas de estilo o de todo, pero ya no escribo sobre nada, aunque ese aspecto sea
ya digo, un aspecto aparentemente académico o un artículo para una revista de cine, de literatura o de teatro, tengo que contarme a mí. Me pasa igual que cuando doy una conferencia sobre algo, en el fondo al final siempre aspiras a contarte y a explicarte a ti mismo delante de los demás a través de un asunto interpuesto, como es hablar de algo o hablar de alguien. Lo cual no quita para que, bueno, dependiendo para qué formato escriba, tenga sus, digamos, no perceptiva, ¿no? Pero sí una serie de aspectos que uno tiene que observar, aspectos que además uno ha creado para sí mismo también. En el caso del teatro, para lo que he escrito mucho y espero seguir haciéndolo, me preocupan, además de las palabras, me preocupa también el espacio, la maquinaria teatral. Siempre digo que cuando escribo teatro primero pienso dónde va a suceder lo que voy a contar y luego ya pongo las palabras, luego ya pongo el texto. Me encantan en general las palabras, me gusta la sonoridad de las palabras. Cuando escribo teatro, todo lo que escribo, cada réplica la leo en alto, continuamente leo en alto, lo escucho, veo cómo suena y veo cómo resuena. Me pasa también igual en el caso de la narrativa, en la que cada fragmento lo tengo que escuchar. Y también en el caso de los guiones para televisión o para cine, que es una forma de teatro y en el que también te debes al oído. Tienes que ver las cosas como suenan, porque no es lo mismo poner sobre el papel que las cosas sean dichas en alto. Eso es otra naturaleza y otro fin. Eh, Me pasa también con los artículos que escribo para la prensa hace ya 17 años que mantengo una columna llamada así o una sección en el diario La Rioja los domingos que se titula Ojo de Buey en homenaje a los ojos de buey que estaban en las puertas de los accesos a los patios de butacas de los cines a los que iba de joven. Lo digo porque el ojo de buey ha desaparecido de muchas puertas de estas salas de espectáculos y porque creo que en ese ojo de buey reúno por un lado mi afición y mi vocación de espectador cinematográfico, pero también esa especie como de lente de aumento que el ojo de buey era sobre lo que se veía a través de él cuando estabas esperando a entrar al pase de la sesión y veías lo que ya estaba acabando en la pantalla. Llevo 17 años con esta columna semanal de prácticamente página y media, llevo más de 700 artículos. Me cuesta escribir los 3-4 horas, los sábados por la mañana lo entrego a mediodía del sábado y se publica el domingo. A mí me cuesta escribir, no soy un escritor de facilidad, me cuesta pulir, me cuesta una vez escrito lo que siempre digo, alisar, una vez escrito tengo que alisar el texto, igual que cuando escribo teatro o escribo o un cuento. Cada vez que cojo el ordenador y lo abro, leo todo lo que he escrito hasta ese momento, aunque sean 30 páginas de obra de teatro o sean 20 páginas de una historia narrativa. Y siempre digo, respecto al ojo de buey, que primero tienes que tener una idea, algo que contar. Y luego ya el resto es oficina, una oficina costosa, de horas, pero oficina. Pero sobre todo tienes que saber y querer contar una cosa. También es cierto que a veces lo que quieres contar, y aparece igual un artículo breve que un artículo largo, aparece a medida que lo escribes. El otro día estaba escribiendo un artículo largo de 24 o 25 páginas sobre un guionista y un director de cine, y cuando llevaba 20 folios dije, creo que ahora sé de qué trata, de lo que estoy escribiendo. Ahora creo que he encontrado y sé dónde voy, pero para saberlo tienes que meterte dentro, tienes que meter el cuchillo dentro de la idea e ir sajando, y eso te irá indicando hacia dónde vas. Casi nada se sabe digamos, con antelación, así, porque siempre pienso que soy un polizón dentro de la literatura, aún palabra todavía mayor que la de escribir. Lo que es imprescindible para escribir, sobre todo, es leer antes, haber leído. Si no has leído, no puedes escribir. No te debes a nada. Para
dar hay que haber recibido y hay que haber aprendido. Por eso, hoy que me habéis invitado a leer un texto, y un texto mío, he elegido uno de los artículos de Ojo de Buey, un artículo publicado en noviembre del año pasado, del año 2019. Un artículo que creo que lo reúne todo, incluido ya en el propio título. Ayuda mucho a escribir algo, lo que sea, teatro, narrativa, un ensayo, tener un título antes. Yo soy de los que no puede hacer la primera línea de nada si no tiene antes el título. Y el título del artículo que lo voy a leer se titula Cerrar el círculo. Es un artículo que lo escribí cuando me enteré en noviembre, como digo, del año pasado, que cerraba el círculo de lectores. Esa asociación de lectores a través de libros entregados en casa, en fin, no os voy a contar lo que es el círculo porque ya lo sabéis de sobra. Sentí el cierre de esta iniciativa que además recogía también en su propio nombre, Círculo de Lectores, pues esa suerte de hermandad que nos une a los que leemos y a los que amamos la literatura. Y os lo leo. Se titula Cerrar el círculo, como os decía, y dice así, a ver si lo leo bien, que ese es otro arte, el de leer. Y al final todo está hecho para ser leído, en alto o en bajo. Al final todo tiene que ser leído. El origen de la literatura por eso es una experiencia oral, luego vino la escritura. Cerrar un círculo, así se titulaba. Y empezaba y seguía así. Venimos de la biblioteca de nuestros padres, de sus títulos, lomos y portadas. Ese lineal me hizo lector y fiel de la literatura, espectador también de los libros. La literatura son los libros, los volúmenes que la integran, esos artefactos de papel. Libros como los del recientemente extinguido Círculo de Lectores, lectores con mayúscula, libros resistentes de tapa dura, entelada o plastificada, libros con cubiertas inolvidables, obras, muchas de artistas gráficos, La navaja que hendía un charco de sangre de la familia de Pascual Duarte, obra de Luna, La anciana sentada en una silla sobre un suelo ajedrezado en azul de 100 años de soledad, también del artista gráfico Luna. En su interior, por cierto, aún conservo un folio con el árbol genealógico de los Buendía, escrito a Vic. El revólver que transparenta su delineación con la empuñadura en escorzo del Padrino, obra de Rigau. La soga de la horca de Matar a un ruiseñor, obra de Izquierdo. La mariposa amarilla que rompía unas cadenas sobre el fondo morado de Papillón, obra también de Izquierdo. El cilindro poligonal ardiendo por sus últimos pisos y proyectando una sombra desde los primeros sobre el horizonte de Rascacielos, obra de Noya. El guiñol solanesco de la parranda, obra de Liarte. El birrete articulado en un corazón y una mujer desnuda de El graduado, de Noguera Noya también. Los tomos en blanco marfileño de la lucha por la vida de Baroja, de los relatos de Maupassant, de los poemas de Neruda o de la poesía, teatro y artículos de Lorca. Los libros del círculo también formaban parte en casa de una colección como de escultura, en definitiva. Hace un par de semanas, y 70 años después de su puesta en marcha, una vida como lector para mí y para los muchos que componíamos aquel círculo lector dentro del círculo familiar, su último propietario, Planeta, ha decidido cerrarlo. El círculo ha sido desbordado por la esfera digital, por el envío transnacional. El invento pertenecía a una época en la que todo era puerta a puerta. Los cobros, los productos de belleza y hasta la venta de Tupperwares. Y en la que
hablamos de principios de los 60, los huecos en las bibliotecas de las clases medias eran, por carencias culturales y económicas, grandes. Iniciativas como las del Círculo, o ya en los 70, las dos colecciones legendarias de RTV, la amarilla y la verde, constituyeron una suerte de beneficencia literaria, podríamos llamarlo así. A mi alrededor, todo el mundo era del Círculo. Mis vecinos, mis tíos y hasta mi abuela. Sus casas eran secciones de una misma biblioteca que compartíamos. Los libros del Círculo eran una contraseña, un signo de leer, con regularidad, además, de estar al día en las novedades literarias. Era frecuente también ver los ejemplares por las piscinas, en la lectoría de sombra. Yo siempre inspeccionaba cuáles nos faltaban en casa, de los que tenían los demás, y viceversa. Había dos elementos, dos pasos en la dinámica circular. El hombre del Círculo y la revista del Círculo. Papá, ha venido el del Círculo, avisábamos, y ha traído la revista. Revista cuyas páginas yo ya había devorado para entonces, como me lanzaba sobre las carteleras de cine de Portales. Y al igual que me fascinaba el próximamente de las películas por venir, me fascinaba el catálogo de los títulos que mi padre y mi madre acabarían eligiendo. A partir de un momento también nos dejaban a mis hermanos y a mí pedir algo, incluso casetes, porque el Círculo también llegaba a ofrecer casetes de música. Yo pedía siempre temas de películas, no eran bandas sonoras originales, sino versionadas por las orquestas de alguien. Películas recientes, las que yo me pirraba por ver. Aeropuerto 75, Chinatown, El Coloso en Llamas, que salía de la novela Rascacielos. En fin, por cierto, que empezaban a sacar muchos libros de los que había película. Recuerdo la edición de 1900, que era una novelización, o sea, a posteriori de la película, de Novecento, con una imagen en portada de Alfredo y Ara a punto del beso. Y lo que también hacía era forrar carpetas de clase con recortes del anuncio de algunos libros de la revista del Círculo. Los anuncios eran atractivos por, según temas, lo espectacular o lo sexy. Ahora veo todo este legado del Círculo muy diseminado. En bibliotecas heredadas, desde luego, en parte la mía, claro. Pero también en chalets, en bodegas, en trasteros y, esto me fascina especialmente, en los escaparates de tiendas de muebles. Son incluidos como adornos en las bibliotecas que están a la venta. Yo he estado a punto de entrar a comprarme un mueble porque contenía, como atrezo, ya digo, varios libros del Círculo, ejemplares de, por ejemplo, Las ninfas, de Por quién doblan las campanas, de Los perros de la guerra, de Marathon Man, de A sangre fría, de La colina de Watership, en fin. En su momento, estos y otros libros leídos en el Círculo me amueblaron la cabeza. Muy buen día del libro, de los libros. Disfrutadlo leyendo y cuando sintáis el pellizco y la necesidad, escribiendo. Muchísimas gracias por escucharme.